Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes ahora que lo estamos grabando. Será en el momento que lo vean, sabremos si será buenas noches, buenos días o lo que sea. Claro. Estamos con una entrevista internacional. Estamos con Alex Saldias. Lo dije bien, ¿no? Saldías. Saldías. Ajá. Acentué mal. Eh, Escritor de origen chileno que ha escrito un muy bello libro que es este, Profesor de Sísifo. Y vamos a charlar un poco sobre el libro y sobre él en general. ¿Cómo andas, Alex? Bien, todo bien. Muchas gracias por invitar. Gracias a vos por presentarte. Contanos un poco sobre vos. ¿Cómo empezaste con la escritura? Tenés dos libros publicados, ¿no? Si no me Sí, equivoco, Ecos y Profesor. exacto. Bien. Bueno, yo partí como varios narradores con la poesía. Partí escribiendo poesía cuando era adolescente y luego fui transitando de a poco hacia la narrativa. Tentado igual por los libros de filosofía que me gustaban mucho. No entendía mucho de filosofía, pero me gustaba la forma de hablar o de expresarse de algunos filósofos. Y ahí descubrí que, claro, lo que en realidad me gustaba era la narrativa. Y empecé a leer obras que citaban ciertos filósofos. Por ejemplo, Nietzsche, yo no entendía nada de Nietzsche, pero vi que citaba a Werther, ¿cierto? Las cartas del joven Werther. Entonces yo iba a la biblioteca y tomaba ese libro. Y así entre las referencias de los autores fui descubriendo solito en varios autores clásicos, contemporáneos, y así, pues leyendo poetas, filósofos y luego narradores, hasta que agarré valor y empecé a escribir. Eso, bueno, adolescencia tardía, 17, 18, por ahí, y no he parado. Está muy bien, está muy bien. Igual estudiaste, sos profesor de literatura. Sí, sí, profesor de lengua y literatura. Hago clases en media, se dice acá, preparatoria ya, no sé cómo le dicen. Sí, Ah, ya. secundaria sería, sí. Secundaria, claro, sí. Secundaria. Ahí Soy va. profesor de secundaria y hace, bueno, 5 o 6 años. Y escribí Profesor Sísifo, bueno, después de haber escrito Ecos, que es una novela bastante más tradicional, como una historia con varios personajes. Y luego de eso quise escribir esta novela que relatara un poquito de mi poca experiencia docente. Así fue como nació. Este libro, un poco, muestra una realidad que no es solo de Chile. Muchas cosas que leía, yo también estudié profesorado en letras en su momento. No llegué a ejercer porque la idea era mía estudiar, no ejercer. Eh, pero me choqué con realidades como la tuya. En un momento hablas algo de que encontrás un cuchillo. No sé cuánto hay de realidad o cuánto hay de ficción, Uh-huh. pero es un hecho que puede pasar tranquilamente acá en Argentina. Claro, me imagino, en Chile también. Y de hecho eso pasó. Ah, Hay ¿pasó? hartas, sí, sí, pasó. Hay hartas cosas del libro que pasaron, otras que pasaron, pero un poquito menos exageradas. Pero lo del cuchillo fue tal cual, o sea, un chiquillo en la sala de clase jugando con un cuchillo, ni siquiera utilizándolo de mala forma. O sea, jugando como que estaba asaltando, ¿cierto?, a un compañero, pero era un cuchillo, bueno, podía matar a alguien con ese cuchillo. Entonces, bueno, igual eso me hace pensar, pues, o sea, para él es natural jugar así. Claro, Para mí no, por lo menos. En mi casa, claro, en mi claro. formación, no. Entonces, ese tipo de cosas me llevaron a reflexionar sobre eso y a escribir el libro. ¿Y cómo fue el proceso de escritura de Sísifo? De Sísifo en particular, bueno, no fue como que quise escribir una novela docente, sino que empecé a escribir un diario de vida con mis experiencias, como la que te conté del cuchillo. Sí, tiene forma de diario. Claro. Y lo empecé a escribir mientras debería haber estado trabajando. Entonces, como estaba recién partiendo, no sabía bien manipular mi tiempo, porque está el tiempo donde uno hace clase y el tiempo donde uno planifica esas clases. Entonces, ahí en ese tiempo muerto que yo debería haber estado ocupando, comencé la escritura. Todos los días, cuando me pasaba algo interesante, cuando me sentía un poquito eh, estresado, ahí ponía sobre el papel mis pensamientos, mis reflexiones. Luego ya, pero eso fue casi harto tiempo, entonces de repente tenía 50, 60 páginas y lo pensé como novela. Lo pensé como novela y y ahí empecé a hacer una especie de historia, ya con un hilo conductor y con una evolución de personaje. Que a pesar de Profe Sísifo ser una novela fragmentada, igual tiene
una evolución. Es discreta, es sutil, pero existe. Y eso fue cuando ya había yo tomado la decisión de unir todos estos capítulos individuales en una sola obra con un solo personaje y, que reflexionara sobre su propio papel en el mundo y sobre lo que él conocía, que es, bueno, básicamente lo que me ocurre a mí. está muy bien, como un diario de viaje. Claro. O sea que supongo que tendrá un continuará. No quiero adelantar mucho, pero en realidad. Y después me llama mucho la atención los títulos de cada parte del libro. Empezaste con títulos en latín, si no me equivoco. Después ya te metés directamente en formas literarias, niveles de habla. Estoy tratando de encontrar algún otro. Pero bueno, acá, tipos de mundos literarios. ¿Por qué esas elecciones? Bueno, una forma de parodia, igual, entendiendo el concepto de parodia, no como burlarse de algo, sino como rebajar algo que está en lo alto, como la risa medieval, por ejemplo. Entonces, yo siempre he entendido así el humor en la literatura, que es algo que me fascina, me gusta mucho, desde Pantagruel, desde Gargantúa hasta Kafka, y, y yo entendí esos títulos como una forma de carnavalizar o hacer una parodia del currículum nacional, del contenido. Entonces tiene que ver, no se dice en ninguna parte, es algo que yo pienso o que puede interpretar un lector, pero tiene que ver con este rebajar el conocimiento que existe en el currículum nacional. O sea, es importante realmente conocer las figuras literarias, conocer todo eso por lo que nos esforzamos tanto los profesores por enseñar. Es importante. Quizá parodiar eso es una forma de decir que no, de volverlo algo risible, algo a veces ridículo, como la guía de Julio Cortázar, por ejemplo, donde el profesor está haciendo una guía, pero finalmente no puede hacerla y manda todo al diablo. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso los títulos. Está muy bien, está muy bien. Y tomaste a Sísifo Uh -huh. como para nombrarlo al profesor. ¿Qué Claro. es lo que te llamó la atención de ese mito para llevarlo ahí? Bueno, yo no entré al mito en una primera instancia. Yo leí, lo primero que leí fue el mito de Sísifo de Albert Camus. Ahí está, aquí lo tengo. Okay. Ah, Ahí va, mirá qué grande, sí, sí. claro. Sí, es uno de mis libros favoritos, porque resolvió algo que para mí era un enigma y que me tenía muy mal emocionalmente. Era un atolladero del cual yo no podía salir, que es con respecto al trabajo, a la labor. ¿Por qué trabajar? Hacer un ganapán finalmente. Sueldo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Se parece mucho a lo que hace Sísifo desde la montaña hacia la cima, desde la cima hacia abajo. Y eso ya lo había dicho Camus. Pero lo interesante de Camus, que muchos lo leen como un autor nihilista y pesimista, es que él da una perspectiva vitalista al mito de Sísifo, porque él plantea que hay que imaginar a Sísifo feliz, porque esa es su labor. O sea, él está condenado en el Hades, ¿cierto?, a subir esta roca, pero ¿por qué sigue haciéndolo, no? Porque no hay nadie castigándolo. En el caso de Prometeo, por ejemplo, tiene un ave ahí, está amarrado y le están comiendo el hígado constantemente. Pero Sísifo está solo, en una montaña. Le pasaron una roca y le dijeron, tienes que subirla y bajarla por toda la eternidad, y Sísifo lo hizo. Entonces, eh, decía Camus que hay que imaginar a Sísifo feliz, porque él tiene un sentido. No lo busca, está ahí. Ese es su sentido, ese es el sentido de su vida. Entonces yo pensé que eso otorga como cierto consuelo o me otorgó mucho consuelo a mí, pensar que quizá buscarle el sentido de la vida es el mismo sentido, la acción de buscar algo, de ejecutar, de tener la posibilidad de hacer algo, eso ya es suficiente como para llenar ese vacío con el que yo me sentía en algún momento. Pero esa no es un pensamiento un poco medievalista, medio de la época medieval, de Uh -huh. me tocó hacer tal X cosa, tal cuestión, y Claro. bueno, soy feliz con eso. Uh -huh. De hecho, incluso tiene una delgada línea con el conformismo también. Como, bueno, tengo esto, sí, como ¿cómo le decían? La farsa cósmica, ¿no? Uh -huh. Claro, tiene que ser, pero en ese caso, ahí te implantaban a ti el Claro, castigo.
¿sí? Sí, exacto. O sea, te obligaban así, tu señor feudal te obligaba, tienes que hacer esto y lo vas a hacer. En cambio, por eso Camus identifica al hombre moderno con Sísifo, porque al hombre moderno igual, dentro de la lógica del capitalismo, tiene hartas posibilidades de hacer lo que quiera, pero él elige lo que quiere hacer. Po. Entonces, el profesor, sabiendo, porque toda la sociedad te lo dice, que es una pega horrible, un trabajo que no muchos quieren hacer, un Exacto. trabajo agotador, que no tiene mucho sentido, que no da muchas retribuciones, tú aún así lo haces. Igual que Sísifo. Es un trabajo absurdo el que lo hace, pero aún así lo hace. No hay nadie obligándolo ahí. Sí, Entonces, pero creo, sí, esa perdón. noción interior es la que yo identifico en Sísifo y en los profesores. ¿Vos pensás que el trabajo del profesor, en definitiva, es un trabajo absurdo? Tiene mucho de absurdo. ¿Pero por qué? ¿Por qué creo eso? Porque no tiene una, además del dinero, que es por lo que a uno le pagan, ¿cierto? Además del dinero, no tiene una retribución social o mística con la que nosotros soñamos. Por ejemplo, está ese clásico cliché de que el profesor en la sala de clases quiere cambiar al mundo o quiere hacer un cambio social. Pero en estricto rigor, el profesor nunca es testigo o muy pocas veces es testigo de esos frutos. Nunca sabe hasta dónde llega. Hay una frase que lo dice un pedagogo muy famoso, que el profesor nunca sabe hasta dónde llega su influencia. Entonces es alguien que trabaja y cree que está y da lo mejor de sí para algo que no ve y nunca va a ver. Entonces, ¿de dónde viene esa fuerza, esa voluntad, esa vocación finalmente de la docencia? Es un motor interno que va en ti solamente. No necesitas que alguien te demuestre, oye, ¿sabes qué? No necesitas una palmada en la espalda, que te digan, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está bien. Uno tiene que dársela, creo yo. Eso es lo que he sentido, por lo menos. Pero creo también hay en Paulo Freire, Uh -huh. no me acuerdo que si es en Pedagogía del Oprimido o no, o Pedagogía de la Esperanza, en Uh -huh. Pedagogía de la Esperanza. Él está reunido en un pueblo muy pobre Uh -huh. y él se pone a hablar con la gente sobre la importancia de la educación, lo que era. ¿Leíste ese libro o no? No, no, no lo he ¿No? visto. Uh -huh. Se pone a hablar sobre la importancia de la educación y sobre la posibilidad de movilidad económica a partir de la educación. Uh -huh. Entonces salta una de las personas ahí muy pobre que le dice, sí, para usted esto es fácil, que sabe, pero yo no sé. Uh -huh. Entonces Pablo Freire le dice, ¿vos a qué te dedicas? No me acuerdo, ponerle a arreglar techos. Uh -huh. Entonces, ¿y cómo te considerás arreglando techos? No, no, soy bueno, la verdad que no se filtra agua, está muy bien. Entonces Pablo Freire dice, vos sí sabés sobre eso, yo sé sobre otras cosas. Entonces tenés que hacer que ese saber valga. Y me parece que el docente, Uh -huh. en su parte, cuando brinda su saber, también es capaz de hacer que valga. Claro, exacto. Pero ahí, por ejemplo, justo en esa fibra, ahí tocamos una fibra, ¿cierto? Porque Paulo Freire es amigo de nosotros, en ese sentido. Pero, ¿qué pasa con la educación en un sistema que está coordinado para, o bueno, no quiero decirlo así, porque quizás es muy fatalista, pero es difícil explotar las competencias individuales de los estudiantes en un sistema que exige ciertos parámetros estandarizados, como por ejemplo aquí en Chile hacemos pruebas para ver cómo están los colegios y dependiendo de cómo están es cuántos recursos llegan. Por lo tanto, se pone mucho énfasis en el contenido, en la materia, más que en las competencias, en las habilidades de cada uno. O sea, es muy difícil hacerse un espacio para el constructivismo en las salas de clase inserta en el sistema neoliberal, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Eso es lo que yo intenté tensionar en Sísifo. O sea, ¿es difícil hacerlo? Sí. ¿Pero se puede hacer? Yo creo que sí también. Pero para hacer eso hay que jugar un poquito en contra de lo que quiere el sistema para uno como docente. Entonces, creo que finalmente el ejercicio de esta docencia constructiva que busque explotar las habilidades de cada estudiante o que por lo menos de un abanico de posibilidades de los estudiantes para que ellos elijan, es siempre un ejercicio más o menos rebelde, porque, porque tú como docente estás eligiendo hacer eso en vez de hacer lo que se exige que tú hagas. Ahí entonces en la pega docente, en el trabajo docente, yo creo que hay mucho
mucho de uno mismo, mucho de la perspectiva que tenga cada profesor sobre el conocimiento, sobre la transformación social, etcétera. ¿Y cómo convive Alex, profesor, Ujú. Alex, escritor, y creo que también Alex, músico, ¿no? Sí, sí. Bien, o sea, llevo todo bien, en el sentido de que yo he coordinado mi vida para que sea todo parte de lo mismo. Entonces yo leo mucho y me sirve ser un lector porque soy profesor y me sirve saber de literatura porque enseño literatura y también me sirve para escribir. O sea, está todo coordinado. Yo no hago nada en mi vida que salga de la literatura. Incluso para mí irme de fiesta con mis amigos es un ejercicio literario, finalmente, porque estoy conviviendo, estoy juntando experiencias. Lo mismo en la música, las letras de las canciones, etcétera. Entonces lo hago convivir de manera súper amena. Eh, no es como que no siento que esté haciendo cosas distintas. Para mí la docencia, la escritura, la lectura, es todo parte de este gran todo, que es el arte que a mí me gusta. En cuanto a la música, creo haber leído por ahí que te gusta la música medio extrema, el heavy metal, el thrash, Sí. vas por ese lado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué escuchás del thrash? Trash. Bueno, Trash me gusta harto. Bueno, los grandes, ¿no? Metallica, Megadeth, Anthrax, Slayer. Pero también el Under. Me gusta Ajá. harto el Creator ya más abajo. Aquí en Chile hay hartas bandas trash buenas. Disaster, Decapitated. En Argentina tenían una banda trash muy buena que era Tungsteno. Ah, ok, También. sí. Y- Yo me pero ahora acuerdo. estoy más en la onda del heavy metal. El heavy metal me gusta mucho. Ah, ok, yo me acuerdo de la movida Fanático de thrash. Hermética. Ah, claro. Eh, yo me acuerdo de la movida trash, estuvo muy fuerte acá en los 90. Yo trabajaba en una radio en esa época y a partir de Sepultura Ah, eh, perfecto. y había surgido Animal, había muchas bandas de thrash metal acá. Pero a lo que quizás el thrash, Uh-huh. para el que lo escucha de una primera audición, es algo muy monótono, ¿no? Que Claro, todo lo contrario, para poder hacer buena música thrash tenés que ser muy buen músico, si no, no sale nada. exacto. Y que también el trasfondo habla de basura. Eh, y vos Uh-huh. también estás hablando de la basura de la sociedad, De alguna forma, de alguna forma. claro. Eh, y en tu trabajo de profesor también, estás tratando de limpiar la basura que traen en la cabeza los chicos. Eh, Puede ser. No lo había visto así. ah, entonces, como digo, como que esas tres cosas van unidas por el tipo de música que te gusta, por el tipo de música de trabajo que haces. Eh, ¿Cómo lo llevas todo ese combo a la literatura? Con Sísifo un poco lo sacaste, Ecos no lo pude leer, pero ¿cómo viene para adelante? Ah, bien. Mira, hay un autor chileno que también publica La Pollera, que se llama Carlos Droguet, que es un escritor del siglo XX, muy, muy bueno, del año 38, generación del 38 le llamamos Ajá. acá, a Nicomedes Guzmán, Carlos Droguet y otros autores, y él es mi referente discursivo en cuanto al arte en general, porque él decía que hay que escribir libros que ojalá sean quemados en las dictaduras del futuro. Está muy bien, qué bueno. Está Entonces, buenísimo. todo libro que para mí la literatura sirve en cuanto es contestataria, si no, no sirve. No así panfletaria. A mí no me gusta la literatura de panfleto, no me gusta que estén diciéndome qué tengo que pensar, pero sí que complejicen el status quo. Eso es lo que yo busco. Y en Ecos, por ejemplo, el tema era el tratamiento de lo indígena. Ecos trata sobre los pueblos Selknam en Tierra del Fuego y cómo ese genocidio Selknam se ve reflejado hoy en día en el combate con el pueblo mapuche y todo el tema que hay ahí, que es súper intenso en Chile, sobre todo en los últimos meses. Eh, y ahora, profesor Sísifo, con el tema de la docencia, que también tiene que ver con poner una semilla de pensamiento crítico en torno a la docencia. Y más que la docencia, a mí lo que me molesta es la posición en la que está el conocimiento hoy en día. Siento que se lo encerró en una esfera demasiado de cristal. Hay una imagen muy conservadora del conocimiento. Creo que hay que democratizarlo un poco más. Y parte de esa democratización es de democratizar al docente como figura.
Y para hacer eso hay que humanizarlo. O sea, el docente no es un tipo, no sé, no siempre un tipo como antes, como el docente antes, que en su contrato, hay una copia muy interesante del contrato de las profesoras aquí en Chile de los años 30 que decía que una profesora no se podía ver tomando whisky ni vino, y ponían whisky, vino, cerveza en lugares públicos. No podía andar con pantalón y así, y hartas cosas, y en el reglamento. Y me pasa, por ejemplo, que de repente estoy en la calle y me ve un alumno y queda así, pero profesor, ¿qué onda? Así, ¿cómo está vestido así? Porque no sé, estoy con chaqueta de cuero, estoy con... Claro. eh, bueno, soy persona también, pues viejo, no por ser profesor, no por saber eh, sobre el tema que sé, que es literatura, porque no sé de nada más. eh, Voy a ser una persona superior a ti, pues. Entonces, yo creo que hay que horizontalizar un poquito más la relación entre el profesor y el estudiante y la comunidad en general. Eso es lo que yo creo. Sí, digamos, la base del constructivismo es esa, Exacto. construir entre todos el conocimiento, de Ujú, alguna forma u otra. Bien. claro. ¿Y cómo es tu día en cuanto a escritura? Digamos, ¿te tomás un tiempo, ya tenés un horario prefijado para escribir o cuando surge, cuando pinta? ¿Cómo lo manejas eso? Mira, yo para la escritura, como ha sido un trabajo bien solitario, o sea, autodidacta, más o menos. Tengo que decirlo, o sea, en realidad yo no fui a un taller, no, esto lo aprendí solo. Entonces, mi método es como con cualquier trabajo. No, trabajo en base a proyectos. Entonces, yo lo tomo más como un oficio, o como una artesanía. Entonces, le doy tiempo, le doy espacio, trato de escribir un poco y dejarlo macerar o reposar, luego volver a ese texto y ver qué pasa con otra perspectiva, como si lo hubiera escrito otra persona. Entonces, a veces soy redactor y a veces soy editor, y la suma de esas dos cosas hacen que yo sea escritor. Pero ser escritor en sí, no sé qué es. Creo que soy varias cosas al mismo tiempo, y el producto de eso, no al mismo tiempo, varias cosas en separados momentos, y el producto de eso es una obra o lo que sea. Trato de escribir como en las noches, es el momento, pero igual eso me ha generado problemas porque trabajo. Entonces no puedo llegar ojeroso, cansado al trabajo. Lo que sí hago de repente es que sigo con esa mala costumbre de escribir en el trabajo. Yo trabajo de 8 a 5 de la tarde, entonces de repente un tiempo libre y escribo en el computador, listo, Está muy se bien. acaba el problema. Porque no me puedo dar el lujo de solo escribir, porque no me alcanza. Bien. ¿Y cómo llegaste a la pollera? Por un El concurso, Bolaños, ¿no? no, de hecho fue mi año de la suerte, porque ese año yo gané el Bolaño con una novela que era Ecos. Ok. No, yo le puse El Rey Azar, así se llamaba, por una frase de Camus también. Y, pero el Bolaño lo gané en categoría novela. Y la Pollera hizo un concurso que era bien específico. Querían un conjunto de cuentos que cada cuento tuviera relación uno con otro. Entonces yo a la novela le puse título a cada capítulo y lo mandé como si fuera y gané el Bolaño como novela y este concurso de la Pollera como Ah, un conjunto de cuentos. muy bien. Eh, entonces, el mismo año, entonces fue bien entretenido. Y el premio de la Pollera consistía en, bueno, plata y publicación. Entonces ahí, bueno, después empezamos a editarlo, nos demoramos mucho en editar, unos 3 años, Ah, porque fueron ah, saliendo nuevas ideas. Entonces los chiquillos me fueron diciendo más cosas, y en el 2018 ya finalmente publicamos Ecos. Y luego de eso, bueno, le envié Profesor Sisi, fue la primera versión a Simón y le gustó enseguida, me dijo que le gustó mucho el sentido del humor, claro. porque por lo que me decía, no se ve mucho, no se ve mucho. El panorama aquí es un poquito más de la autoficción y un poquito más tirado a la política. Ah, Pero lo bien. mío yo siento que también es político, solo que no es fatalista. ¿Cachai? Digamos, hay mucha política en Sísifo, quieras Sí, o no. sí, Eh, Está así ahí, es, traspasa todo el libro. claro. ¿Y cómo está? En que nombraste que hay mucha autoficción en Chile. ¿Cómo ves el movimiento literario actual? Mira, yo lo veo buenísimo, yo soy un optimista. ¿Por qué? Gracias a las editoriales independientes. Ahora,
¿Independientes de qué son? Son independientes del mercado, se supone, porque no publican cosas que vayan a vender, sino cosas que sean de calidad. A veces esas cosas, pucha, no venden tanto, quizá pierden un poco, a veces, no sé, pero a veces le dan el palo al gato y funciona. Y han salido, te diría, desde el año 2005, puede ser, o en adelante, se han creado muchas editoriales independientes y han salido obras, pero buenísimas, buenísimas, que incluso se han publicado en el extranjero y varios escritores que han saltado a la fama gracias a la editorial independiente. Paulina Flores, también Bruno Lloret, con novelas que salieron en editoriales chiquititas, con un tiraje 1000, 2000 copias, y después segunda, tercera, cuarta edición, lo compras de editorial, vamos para allá, vamos para acá, traducido ya. Entonces, ha salido bien, ha salido bien. Eh, está poblado de autores y de muchas autoras. Bueno, el movimiento feminista también ha tirado para arriba todas estas lecturas reivindicativas de la sociedad. Se han dado hartos cuentos, hartas narradoras de excelente calidad. Así que bien, creo que el panorama chileno va bien. Bien, bien. ¿Y estás trabajando en alguna novela o en algún proyecto? Tengo dos proyectos cerca, que son un conjunto de cuentos, un conjunto de cuentos, tanto, bueno, estoy planeando una estética diferente a la de Ecos y a la de Profe Sísifo. Así que bueno, eso se viene en el futuro. Y estoy jugando con el terror. Es que leí a Mariana Enríquez y dije, ay, yo también quiero hacer esto. Hay Entonces, un escritor que siempre recomiendo, escribió un libro nuevo en ¿ya? Argentina, se llama Ezequiel Pérez. Ezequiel Eh, Pérez, lo voy a anotar. tiene el libro que se llama Hay que llegar a las casas, Ya, que Ezequiel sigue ese Pérez. estilo así medio de terror, pero que no podés decir que es un libro de terror. Ah, ya, bien, sí, Está eso muy me... bueno, está muy bueno. Lo mandamos en el club hace 3 o 4 meses atrás y la ¿Ya? verdad que entre todos los suscriptores tuvo un éxito fantástico. Oye, cómo se llama el libro, disculpa? Hay que llegar a las casas. Hay que llegar a las casas. Me recomendaron también a otro escritor argentino que se llama Hernán Díaz. Sí, Hernán Díaz, sí, que salió por Impedimenta, creo. Claro, pero aquí Sí. no lo encuentro todavía. Mirá, en esa línea me gusta también, hay otra escritora, para mí, que es de lo mejorcito que está saliendo, que es Yamila Beñé, que Ah, ya, no la conozco. salió por Leteo, sacó por Leteo un libro que se llama, no, yo lo guardé, La máquina de febrero, pero después tiene muchos cuentos, si buscas por internet seguramente vas a encontrar, Ah, perfecto. muchos Gianina. cuentos, Yamila Beñé, después te, a ver, después Ahí, te lo paso, ahora te lo paso, te vale, lo vale. paso por mail después. Eh, Buenísimo. Qué genial. Y son dos escritores jóvenes que sacan. Ezequiel publicó en una editorial universitaria. Ujú. Yamila no, publica solo en editoriales independientes. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Y creo que esa movida, bueno, volviendo, la movida de escritores independientes, que se Ujú. está, de editoriales independientes, creo que fue una respuesta a la concentración en su momento. Como todas las editoriales importantes, digamos, que iban a literatura, las compró Penguin, las compró Planeta, Claro. y esto respondió y siguió el movimiento de buena literatura. Creo que están cumpliendo esa función. Por lo menos acá en Argentina se dio mucho y hay muchas editoriales y muy buenas y que van a la literatura. Y veo que lo Sí, mismo pasa en Chile. exacto. De hecho, lo que he visto ahora incluso es como un segundo movimiento que creo que las editoriales grandes están buscando autores chicos. Porque como vieron que les fue bien a la editorial independiente, como que ahora Claro. confían un poquito más. Entonces, quizás ya no es difícil publicar en Alfaguara o en Anagrama. Quizás ya no es Mirá, tan difícil como antes, mirá. donde te miraban el currículum y después leían tu obra. Ahora parece que leen tu obra y después te ven el currículum. Bien. Pero escritores, bueno, aprovechando, yo he leído harto literatura argentina últimamente. ¿Sí? ¿Qué Bueno, leíste? siempre soy fanático de todo, desde Macedonio Fernández, Roberto Art, bueno, Sí. los grandes, Borges, Cortázar. Descubrí hace poco a Antonio Di Benedetto Qué y bueno, bueno, sí. Claro. Mariana Enríquez también sus cuentos y mi favorito, el señor Patricio Pron, pero qué crack ese hombre, a mí me gusta mucho. No lo conozco, nunca leí nada. Lo tengo que leer. Patricio Pron me gusta mucho, bueno, ahora está viviendo en España o en Europa, creo, pero Ajá. tengo todos sus libros, Mirá. todos sus libros. Mm. Eh, Acá hay haciendo otro tipo de literatura. ¿Leíste alguna vez a Osvaldo Soriano? No, Osvaldo Soriano. Eh, Porque me parece que él maneja mucho el humor en sus libros. Creo que tiene algo tuyo. O Ah, al mira. revés, sin saber. Hay un libro que se llama
Ay, no me acuerdo. El segundo libro de él fue que relata la historia del peronismo en Argentina. No habrá Ah, más penas ni olvido. Eh, ya, pero con un humor y una crítica buenísimo. social tremenda, tremenda. Qué bien. Una Eh, profesora de la universidad, yo le pregunté qué era el peronismo y me dijo, lo siento, eso solo te lo puede explicar un argentino. Tampoco te lo puedo explicar. Sí. Una vez Es fui a Buenos inexplicable. Aires y unos amigos me lo intentaron explicar y claro, es como algo que fue cambiando, que a veces fue así y a veces fue así. Es bien difícil. Digamos, convivió Perón, que tomó leyes socialistas, Ujú. con Menem, que fue de ultraderecha, Ah, con Kirchner, que aparentemente quiere ir a la izquierda. Entonces, ah, ya, es bien complicado. Bueno, es está bueno complicado. entonces el libro de Soriano, pues me gustaría Ese No habrá más penas ni olvidos es excelente. Todo lo de él es muy bueno. Pero Bien, ese No habrá más penas ni olvidos es cortito y seguramente en los lugares oscuros de internet lo conseguirás. Si perfecto. lo buscas. Sí, me muevo por ahí también. Está muy Para- bien. sí, sí. Está muy bien. Así que bueno, Alex, la verdad que Ujú. fue un gustazo charlar con vos. Eh, Igualmente. espero que, no sé si vas a venir a ver a Metallica en marzo. Te invitaré Uh, a una cerveza. si quedan entradas allá, iría, porque acá no quedan. No, acá no quedan tampoco. Ah, No queda nada. queda abajo. Tengo las entradas de hace 2 años, pero y quedaron Ah, ahí, está guardado en la caja fuerte. qué bien, qué bien. Pero bueno, espero que Disfrútalo. los chicos de la pollera te traigan para hacer una ronda de Súper, prensa y así conocernos personalmente, tomar unas birras e ir de gira claro. para ver Trash. Perfecto, sí, súper bien. Claro. Escuchamos Fue un placer. Hermética y B8. Hoy Hermética, justo ahorita veo en la nota en el diario que ¿Eh? falleció el padre de Iorio. Digo, No. falleció Iorio. No, Ah, era el no. padre. Pero Padre. mi primera impresión fue que había fallecido él. Digo, ¿qué Casi. pasó? Mira, qué loco. Así que bueno, realmente tu literatura es un placer. Muchas gracias. Hablar con vos lo mismo. Y ojalá podamos vender muchísimos libros tuyos porque te lo mereces. Ya, pues, muchas gracias. Bacán. Gracias por la invitación. Ojalá puedas leer Ecos. También anda por allá en Argentina, sí. Mira, no lo vi, no lo tengo en la librería, no lo vi que haya llegado. Capaz que si anda lo puedo conseguir después para poder leerlo. Claro, claro. Estaría bien. Estaría Ya, muy pues, bien. muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y pronto volveremos a hablar. Vale. Adiós. Adiós. Chao, Alex, gracias. Chau, chau.